Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. En el video de hoy vamos a descubrir un momento inesperado y lleno de emociones. La madre de Alex llegó de repente a visitar a Tuna. Esta visita inesperada dejó a Tuna entre la preocupación y la incertidumbre. ¿Será esto una señal de esperanza para una reconciliación? ¿O el inicio de nuevos conflictos? Cuando las emociones se desbordan y el silencio pesa más que las palabras, la frágil paz de la granja se ve puesta a prueba. Acompáñenos para descubrir cómo este encuentro puede cambiar su futuro. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos capítulos de esta historia. El encuentro sucedió cuando nadie lo esperaba. El corazón de Tuna casi se detuvo al ver una silueta familiar entrar en el patio. Era la madre de Alex. La escena hizo que el corazón de Tuna se agitara mezclando miedo con una ansiosa esperanza. Abrazó a Henry con más fuerza. Respiró entrecortadamente, la mente llena de preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Qué buscaba ella? ¿Sería este el primer paso hacia la reconciliación o la chispa que encendería nuevas tormentas? La granja, que se había convertido en un refugio de paz frágil, de repente se sintió pesada por la tensión. Tuna se quedó inmóvil con la mirada fija en la puerta mientras la madre de Alex se acercaba. No había hostilidad en sus ojos, pero tampoco la calidez que Tuna siempre había anhelado. Sus labios se movieron levemente, pero no salió palabra alguna. Henry se movió suavemente en sus brazos, y ese pequeño gesto alivió un poco el temblor en su corazón. Había enfrentado muchas dificultades, y también enfrentaría esta. Alex entró al patio justo a tiempo, caminando con prisa al reconocer la silueta familiar. Mamá dijo con voz sorprendida y con un toque de preocupación. No estaba preparado para esta visita. Su madre lo miró con una calma que lo hizo sentir inquieto. Su mirada era suave pero difícil de descifrar. «Necesito hablar contigo», susurró ella, y luego sus ojos se dirigieron a Tuna. El ambiente se volvió denso con todo lo que quedaba sin decir. Esa tarde había sido tranquila hasta solo unos instantes antes, cuando el aroma del pollo hervido llenaba la pequeña cocina. La luz amarilla bañaba todo con calidez. Tuna y Alex habían preparado la cena juntos, sus movimientos tan naturales que parecía que llevaban años compartiendo esa rutina. Alex había atrapado el pollo por la mañana. Tuna había recogido las verduras del huerto. El sonido del cuchillo sobre la tabla se mezclaba con risas suaves, y por una hora todo se sintió sencillo, como si el pasado nunca hubiera existido. Ahora esa paz frágil se desmoronaba. La madre de Alex entró a la casa, sus ojos recorriendo el espacio que se había convertido en refugio para Tuna y Henry. Henry dormía plácidamente en la cuna, sus suaves respiraciones parecían una melodía calmante, y la inocencia del niño parecía apaciguar incluso la tensión creciente. «Mamá, ¿por qué no me avisaste que vendrías?», preguntó Alex mientras la guiaba hacia la mesa. Su voz sonaba tranquila, aunque se podía sentir la inquietud de Tuna, como un segundo latido resonando en la habitación. Ella se quedó cerca de la cuna, pasando los dedos suavemente por el cabello de Henry. Su cuerpo estaba tenso, como si intentara proteger al niño de una amenaza invisible. La mirada de la madre de Alex se detuvo en la cuna, su expresión cambió como si un leve arrepentimiento hubiera cruzado sus ojos. Quizá fue un destello fugaz de remordimiento. Abrió la boca para hablar, pero volvió a cerrarla. El silencio pesaba más que cualquier palabra. Finalmente murmuró: «El niño ya ha crecido». Tuna contuvo la respiración. No era enojo, no era un reproche. Solo 3 palabras, pero cayeron pesadas sobre su corazón. No sabía cómo responder. Los recuerdos del miedo y la traición aún la seguían como una sombra. Quería creer que esa visita era el primer paso hacia la sanación, pero ¿lo era de verdad? ¿O solo era el anuncio de otra tormenta que estaba por venir? Alex sintió la tensión entre las dos. Extendió la mano y la apoyó suavemente sobre el hombro de su madre.
Acabamos de preparar la cena, dijo con voz suave intentando aliviar el ambiente. ¿Por qué no cenas con nosotros, mamá? La invitación quedó flotando en el aire. Tuna se puso rígida sin saber si podía sentarse a cenar con la mujer que había provocado tanto dolor. Pero la mirada de Alex se encontró con la de ella firme y tranquilizadora. En sus ojos, Tuna encontró el apoyo que necesitaba, un recordatorio de que no estaba sola en aquello. Asintió levemente, apenas un gesto, y dejó a Henry en la cuna con cuidado. La mesa estaba servida de forma sencilla, el pollo desprendía un aroma delicioso, el arroz blanco, las verduras frescas y la luz amarilla los envolvía suavizando los bordes más duros, aunque no podía borrar del todo la tensión. Alex invitó a su madre a sentarse. Tuna lo siguió caminando despacio como si entrara en un campo de batalla. Por un largo momento nadie dijo nada. Solo se escuchaba el canto de los grillos en el patio y la respiración tranquila de Henry. Entonces, la madre de Alex tomó un cuenco. Su gesto fue cuidadoso. «Veo que han construido un hogar aquí», dijo su voz sin emoción, como si estuviera reflexionando. Tuna tragó saliva con dificultad. Aquellas palabras podían ser un elogio o un juicio. Eligió guardar silencio. Su mirada bajó hacia sus manos apoyadas en el regazo. Alex notó la incomodidad de ella y habló. «Esta granja nos ha dado paz», dijo con voz firme pero respetuosa. «Y aquí es donde estamos intentando construir un futuro mejor». Su madre lo miró luego a Tuna y finalmente a Henry. Sus ojos se detuvieron de nuevo en el niño dormido, y una vez más se suavizaron. «Solo quería verlo», admitió su voz suave con un leve toque de arrepentimiento. El corazón de Tuna se encogió. ¿Era aquello la verdad? ¿O el comienzo de otra manipulación? Quiso preguntar, exigir respuestas, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. En su lugar, solo pudo asentir levemente con el corazón, latiendo desbocado entre el miedo y una frágil esperanza. La cena continuó, cada bocado cargado de palabras no dichas. Alex fue quien más habló, guiando la conversación hacia temas seguros. Comentó sobre las cosechas, sobre reparar la cerca, cosas pequeñas que mantenían la vida en marcha. Su madre escuchaba a veces, hacía algún comentario, pero sus ojos volvían con frecuencia hacia Henry. Tuna se dio cuenta y sintió un nudo en el estómago. Sin embargo, en esas miradas vio algo que no esperaba. No era posesión ni control, sino un anhelo, quizá arrepentimiento. Eso bastó para sembrar en ella una pequeña semilla de duda, aunque no disipó del todo sus temores. Cuando la comida terminó, el ambiente había cambiado un poco. La tensión no desapareció por completo, pero se aflojó, aunque fuera apenas como un hilo frágil. La madre de Alex se levantó, su expresión volvió a ser difícil de leer. «Gracias a los dos», dijo simplemente antes de darse la vuelta y marcharse. Tuna exhaló un suspiro sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Su corazón latía con fuerza, dividido entre alivio e incertidumbre. Alex tomó su mano con firmeza. «No pasa nada», susurró, aunque en sus ojos también había preguntas. La puerta se cerró tras la madre de Alex. El silencio volvió a envolver la casa. Tuna se volvió hacia Henry y le acarició suavemente el cabello. «No sé si esto es el comienzo de la paz», murmuró, más para sí misma que para alguien más, «o si es otra tormenta esperando para romperlo todo». Alex no respondió, pero su presencia constante a su lado fue suficiente. Fuera lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Durante toda la noche, después de que la madre de Alex se marchara, la casa volvió a su ritmo tranquilo. El canto constante de los grillos, el susurro de las hojas en el exterior, y la respiración suave de Henry desde la cuna. Pero dentro de Tuna algo había cambiado. Su corazón seguía latiendo con fuerza, mezcla de alivio y ansiedad. Se sentó al borde de la cama mirando fijamente la puerta, como esperando que se abriera de nuevo. Alex sirvió agua en 2 vasos y colocó uno suavemente frente a ella. «Lo hiciste muy bien esta noche», dijo en voz baja.
Sus palabras eran firmes como queriendo tranquilizarla, pero ella pudo ver la preocupación en sus ojos. Él también sentía la tormenta que acechaba tras aquella visita. Tuna sostuvo el vaso con ambas manos, dejando que el calor del agua la ayudara a calmarse. No sé qué decir, admitió en voz baja. Miró a Henry como si las palabras se hubieran quedado atrapadas allí, la sensación de miedo aún atorada en su interior. Alex terminó la frase, por ella su voz suave pero llena de reflexión. No sé cuál es el motivo de ella, pero esta noche no se comportó como antes. Esa verdad hizo que Tuna se sintiera aún más inquieta. Las personas pueden cambiar, sí, pero también pueden engañar. Ella ya había aprendido esa lección a través del dolor. ¿Podría confiar en la suavidad que vio en los ojos de la madre de Alex? ¿O esa confianza la rompería otra vez? La granja parecía escuchar en silencio. Las vigas de madera de la casa crujían suavemente. Alex le tomó la mano, su piel cálida y firme. Pase lo que pase, te prometo que no dejaré que nadie vuelva a lastimarte a ti ni a Henry. Esa promesa quedó suspendida en el aire, más pesada que cualquier juramento, pero reconfortante en su firmeza. Tuna relajó los hombros aferrándose a la fuerza de aquellas palabras. Susurró, quiero creer que esta noche significa algo bueno. Pero mi corazón sigue teniendo miedo. Alex no la presionó para que tuviera esperanza, solo le sostuvo la mano. A veces, el silencio es el mayor consuelo. Los días siguientes trajeron consigo una tensión silenciosa llena de cosas que nadie decía. La granja seguía tan ocupada como siempre. Los gallos cantaban, el viento soplaba entre los campos, el sol bañaba la casa con luz cálida. Sin embargo, cada sonido parecía más nítido, cada sombra más larga. Tuna se descubría mirando a menudo hacia el camino a medias, esperando que la madre de Alex regresara, parte de ella temerosa y otra parte deseándolo. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en su interior como enredaderas. Una tarde, mientras alimentaba a las gallinas, un recuerdo del pasado regresó de golpe. Recordó la primera vez que llegó a la granja, cuando se sintió tan frágil con Henry en brazos, sin saber si estarían a salvo. Ahora la casa se alzaba firme a su alrededor. La presencia de Alex seguía siendo el punto de apoyo que nunca fallaba. Pero aquella visita inesperada había alterado su frágil paz, recordándole lo fácil que era que la tranquilidad se rompiera. Esa noche compartió sus inquietudes con Alex. ¿Y si ella regresa? ¿Y si quiere quitarme a Henry?, preguntó. Sus palabras salieron con fuerza, pero también con un temblor. Alex dejó a un lado las herramientas que estaba limpiando y se acercó a ella. Entonces tendrá que enfrentarse conmigo primero, dijo con firmeza. Su mandíbula se tensó, sus ojos mostraban una determinación inquebrantable. Ya no estás sola, Tuna. Su seguridad la rodeó como un escudo, aunque en su pecho las dudas seguían latiendo. Quería confiar plenamente, pero las cicatrices no desaparecen con facilidad. A la tarde siguiente, Tuna salió a caminar por el borde del campo al atardecer. El cielo ardía en tonos dorados y rojos, pintando el mundo con una belleza fugaz. Henry se reía entre sus brazos, sus pequeñas manos estirándose hacia los últimos rayos de luz. Ese sonido alivió el peso de su corazón, recordándole por qué resistía, por qué seguía avanzando a pesar del miedo.
的公感经验。